Hola a todos, mi nombre es Cleisy Muñoz y en el presente video les vamos a proyectar el desarrollo de nuestro proyecto de investigación basado en el tema medios de transporte que utilizan los estudiantes de Unitec. Dicho proyecto está presentado al licenciado José David Zúñiga Varela, referente a la clase Estadística Matemática 1, perteneciendo nosotros a la sección 1228. Mi grupo, que es el grupo número 4, está conformado por su servidora Cleisy Muñoz, Genesis Jobando, Jairo Zapata, José Padilla y Josué Reyes. Este tema, que ha sido electo de manera grupal, lo decidimos elegir con la finalidad de tener que proyectar un tema que no es tan frecuentado quizá en proyectos anteriores o encuestas que hemos sido partícipes antes, y de tal manera también tener un acceso mejor al momento de tener que recolectar los datos para poder cumplir de manera satisfactoria todos los objetivos que nos hemos propuesto como grupo y que hemos desarrollado y presentado a lo largo de este video y presentación. Les mostramos la tabla de contenido que tendrá todo nuestro video y presentación, la cual está dividida en 4 partes. La primera parte les proyectamos la introducción y los objetivos que hemos elaborado para nuestro proyecto. La parte 2, que consta de la metodología que hemos implementado para llevar a cabo nuestra investigación de manera satisfactoria. Número 3, la recolección de datos, que es cuando ya finalmente hemos usado nuestro instrumento para poder obtener los datos que necesitamos. Y la parte 4, que es cuando ya concluimos y hemos cubierto nuestros objetivos y presentamos nuestras ideas al respecto. A continuación les presentamos la primera parte, que consta de la introducción y los objetivos propuestos para este proyecto. Los medios de transporte tienen una relevancia extraordinaria en la sociedad porque permiten la circulación de bienes y de personas, logrando una integración social que favorece el desarrollo. Nosotros sabemos perfectamente la importancia que hoy en día tienen los medios de transporte en nuestras vidas cotidianas, más aún estando en esta gran ciudad que es Tegucigalpa, ya que los lugares importantes o los que solemos frecuentar siempre están a una distancia que no nos permiten poder llegar a ellas con una simple opción de caminar. Entonces tenemos que acceder y recurrir a medios de transporte. Y también que nuestra investigación se enmarca también en un contexto académico, y podemos dar el ejemplo de que los encuestados en algún momento tienen que ir a las instalaciones universitarias y para eso deben acceder a un medio de transporte. El mundo actual nos ofrece diversas alternativas para poder movilizarnos y desplazarnos libremente. Cabe mencionar que este es un derecho que nosotros tenemos como seres humanos. Dichas alternativas se pueden acoplar a nuestra conveniencia. Este término lo podemos interpretar más que todo con un contexto económico, ya que las tarifas varían dependiendo el medio de transporte que nosotros decidamos utilizar. Actualmente podemos encontrar medios de transporte de 2 tipos. Están los medios de transporte privado, que en estos podemos englobar el más común: un auto, un coche, una motocicleta, a veces buses contratados, taxis privados, VIP, Uber, siendo estos de carácter terrestre porque son los que la población encuestada pueden frecuentar para un uso cotidiano. Y también cabe mencionar los medios de transporte público, que en estos se podría englobar los más comunes: los buses, los taxis colectivos y entre
otras no tan frecuentadas como ser las mototaxis. El público electo es una población joven, ya que los encuestados pertenecen a la población estudiantil de la Universidad UNITEC. Se espera un rango de edad a encuestar desde 18 años a 29 años, 30, y siendo así, poderse catalogar como adultos, entonces se entiende que estos ya poseen responsabilidades fuera de casa. Más que todo tomando en cuenta sus actividades en la universidad, como mencioné anteriormente, ellos necesitarían algún medio de transporte para poder llegar hasta la universidad, ya que la sede se encuentra en esta ciudad de Tegucigalpa, siendo esta una gran ciudad donde la mayoría de desplazamientos o cosas que necesitamos hacer fuera de casa, claramente necesitamos de un medio de transporte, ya sea privado o sea público. Concluir la primera parte de la división de este video, les presentamos los objetivos que hemos propuesto grupalmente. Primeramente, el objetivo general que nos propusimos como grupo es analizar los medios de transporte que son utilizados por la población estudiantil de UNITEC. Y seguidamente, como objetivos específicos, hemos establecido que deseamos identificar qué medio de transporte es el más preferido por los estudiantes a encuestar, determinar si es más frecuentado el transporte privado o el transporte público, y organizar finalmente de manera estadística los datos que se han recolectados a través de las herramientas que hemos aprendido a utilizar durante el curso, que será el programa Minitab. Hola, buenas, mi nombre es Jairo Zapata y yo les hablaré sobre la metodología. La metodología de nuestra investigación cuenta con 5 partes, las cuales son diseño y alcance, muestreo, contexto teórico, términos y propuesta de encuesta. Primero, empezaré hablando sobre el diseño y el alcance. Dentro del diseño del proyecto se ha categorizado como no experimental, debido a que no se manipulan variables. El desarrollo se llevará a cabo mediante el análisis de los resultados teóricos y descriptivos a obtener, contando también con un alcance descriptivo al momento de identificar los medios de transporte que se van a mencionar y el tipo en el que se pueden posicionar. En segundo lugar tenemos el muestreo. Mediante un acuerdo grupal se seleccionó a la población estudiantil de UNITEC para llevar a cabo la investigación y de tal manera poder cubrir los objetivos propuestos. El proyecto se pretende llevar a cabo mediante la aplicación de una encuesta a la población seleccionada. Dicha encuesta se realizó a través de un enlace en la plataforma de Forums Office. Para acceder a dicho enlace, los estudiantes debían tener acceso a internet y un celular inteligente o una computadora. En tercer lugar tenemos los términos. Nuestra investigación consta de 6 términos, los cuales son los siguientes. Número 1. Medio de transporte. Son los vehículos tanto aéreos, marítimos como terrestres que llevan mercancías, animales o personas hacia un destino. Número 2. Servicio de transporte. Cumple con la función de obedecer una orden de contrato o pago por la acción de transportar personas o mercancías de un lugar determinado a otro. Número 3. Transporte público. Es el término aplicado al transporte colectivo de pasajeros. Los servicios se mantienen mediante cobro directo a los pasajeros. Normalmente son servicios regulados y subvencionados por autoridades locales o nacionales. Número 4. Transporte privado.
Los servicios de transporte que pertenecen a empresas privadas o de cuenta propia se diferencia del transporte público porque este ya tiene un destino programado, es decir, no está sujeto a rutas donde el usuario puede seleccionar una parte del recorrido. Número 5. Tráfico vehicular. Es el fenómeno causado por el flujo de vehículos en una vía, calle o autopista. Y número 6. Vías de circulación. Trayectoria construida para la movilización vehicular terrestre. Esta puede ser de dos clases, urbana e interurbana. En cuarto lugar, tenemos el contexto teórico. La investigación lleva a cabo su desarrollo dentro de la sede universitaria de Unitec, ubicada en la ciudad de Tegucigalpa, en Francisco Morazán, Honduras. Siendo una de las ciudades más grandes e importantes de nuestro país, el tráfico suele ser inmenso y claramente se necesita siempre de un medio de transporte para movilizarse a cualquier parte. Por tal razón, decidimos encuestar a una pequeña muestra de estudiantes de la Universidad Tecnológica Centroamericana y mediante datos estadísticos determinar a qué medio de transporte es al que más tienen acceso y hacia qué tipo de transporte tienen preferencia. Por último, tenemos la propuesta de encuesta. Nuestra propuesta de encuesta consta de 5 preguntas, las cuales son las siguientes. Número 1. ¿Qué medio de transporte es más usual que utilice? Número 2. ¿Prefiere el transporte público o privado? Número 3. Si prefiere el transporte público, ¿cuál servicio utiliza? Número 4. Si prefiere el transporte privado, ¿qué tipo de vehículo utiliza? Y número 5. Si utiliza transporte privado, ¿el vehículo es de su propiedad? En esta parte hablaremos sobre la recolección de datos, resultados y análisis. Mi nombre es Maciel Obando y junto a mi compañero Josué Reyes les vamos a hablar sobre el análisis de las preguntas. A continuación mostramos los resultados obtenidos haciendo un breve análisis de cada pregunta formulada en la encuesta. Hemos representado los datos estadísticos mediante una gráfica de pastel. Un gráfico circular, el cual está dividido de tal manera que se asemeja a las tajadas de un pastel. Este gráfico divide los datos en sectores, ilustrando cada proporción numérica con el fin de mostrar la composición como un todo. La tabulación de datos y la elaboración de la gráfica fueron desarrolladas en el programa de Minitab. Muy buenas tardes, ingeniero. Yo soy José Alberto Reyes. Yo lo que le vengo a hablar, ingeniero, es sobre la recolección de los datos de nuestras preguntas realizadas en la encuesta. Empecemos. La edad y el género. Esa es una pregunta mixta. Le preguntamos a nuestra población, ingeniero, cuál es el rango de su edad y con qué género se identifican. Como podemos observar, ingeniero, tenemos una tendencia bastante juvenil en base a la edad. La edad que más predominó, ingeniero, de las tres fue la edad de 19 años, que muestra un 31.8% de las personas que contestaron la encuesta que tienen 19 años. Como podemos observar, ingeniero, la edad de 18 años con un porcentaje de 18.2% de las personas que tienen 18 años y contestaron la encuesta. Y las edades de 20 y 21 años, que fueron las únicas dos que empataron en porcentajes, empataron un porcentaje de 13.6 en enero, lo cual muestra que la tendencia juvenil predominó en esta parte de la encuesta en base a la edad. Ahora, en enero, preguntamos a nuestra población con qué género se identifica. Dimos dos opciones, siendo esa el género masculino y el género femenino. Mostrando un porcentaje de 59.1, tenemos al género masculino. Esto significa que el género masculino predominó en la respuesta de las encuestas,
ya que comparando con el género femenino solo mostró un porcentaje de 40.9%. Entonces, en género así concluimos lo que son nuestros resultados y análisis de la primera pregunta realizada en nuestra encuesta. Como podemos observar, ingeniero, en la pregunta número 2 que realizamos en nuestra encuesta fue ¿qué medio de transporte es más usual que utilice? Como podemos observar, los 3 medios de transporte que más predominaron en las respuestas de esta pregunta fueron, de manera descendente, la opción número 1, carro, con un porcentaje de 70.5% de las personas que utilizan el carro como su medio de transporte. La opción número 2, bus, con un porcentaje de 11.4% de las personas que utilizan el bus como su medio de transporte. Y opción número 3, el taxi, con un porcentaje de 9.1% de las personas que prefieren utilizar un taxi como medio de transporte. Así concluimos que la opción que más predomina en la encuesta fue la del carro. Entonces así concluimos los resultados de la pregunta número 2. Como podemos observar, ingeniero, realizamos una tercera pregunta que dice: ¿prefiere el transporte público o privado? En esta pregunta, ingeniero, le dimos 3 opciones a las personas que respondieron la encuesta. Como podemos observar, de las 3 opciones, ingeniero, las que más predominaron fueron, en orden descendente, la opción número 1, la opción privado, mostrando un 79.5% de las personas que prefieren utilizar un medio de transporte privado. Opción número 2, opción público, mostrando un 15.9% de las personas que prefieren utilizar el transporte público. Y, por último, ingeniero, pusimos una tercera opción como opción ambos, mostrando un 4.5% de las personas que prefieren utilizar ambos medios de transporte. Como podemos observar, ingeniero, hay una tendencia a usar más el transporte privado a que un transporte público, mostrando así los resultados de nuestra encuesta, el análisis y concluyendo las respuestas de la pregunta número 3. Como podemos observar, ingeniero, realizamos una cuarta pregunta que dice: si prefiere el transporte público, ¿cuál servicio utiliza? Como podemos observar, ingeniero, las 3 opciones que fueron descritas a libertad por el público encuestado fueron, de manera descendiente, taxi, con un porcentaje de 40.9% predominando como transporte público preferido. Tenemos la opción Uber, con un 38.6%, siendo un medio de transporte público preferido más seguro, pero con menos preferencia comparado con el primer servicio. Y opción bus, con 20.5%, siendo el menos utilizado. Entonces así, mostrando la gráfica ahí, podemos concluir, ingeniero, que el taxi tiende a ser el transporte público más preferido de la población encuestada. Y así concluimos los resultados y el análisis de la pregunta número 4. Como número 5 es si prefiere el transporte privado, ¿qué tipo de vehículo utiliza? Como podemos observar, las 2 opciones fueron descritas a libertad del público encuestado. Asimismo, fueron de manera descendente. El carro con un 86.4%, reflejando en una gran proporción que es el medio de transporte más utilizado diariamente. Carro un 86.4% y la motocicleta con un 13.6%. Como número 6 es si utiliza el transporte privado, el vehículo es de su propiedad. Como podemos observar en las 2 opciones disponibles al público encuestado, el 65.9% de los que poseen un transporte privado para su uso diario son dueños de los vehículos que se utilizan, mientras el 34.1% hizo mención de que no son dueños de los vehículos del transporte privado que utilizan. Categoría queda así:
un sí con un porcentaje de 65.9% y un no de un 34.1%. Bueno, este es el cuarto y último punto de nuestra presentación, que son las conclusiones. Aquí se hablará un poco de lo que pudimos recaudar, de toda la información que analizamos en nuestra investigación. Ok, para concluir, lo que pudimos concluir fue, al analizar las respuestas de nuestra encuesta aplicada a nuestro público en cuestión, los cuales fueron las preguntas de su edad, de su género, de qué tipo de vehículo prefería utilizar, ya fuera privado o público, y si era de su pertenencia o no. Encontramos que a pesar de los altos precios del combustible y la crisis económica que sufre la sociedad hondureña actualmente, las estadísticas que pudimos recolectar en nuestro caso muestran que hay preferencia por el tipo de transporte privado, y además el vehículo a su disposición es de su prioridad en la mayoría. ¿Qué quiere decir con esto? Que con todas las encuestas que aplicamos, nos fuimos dando cuenta que las personas claramente, o sea, como toda persona, prefiere ir en un vehículo privado. Esto ya es que desgraciadamente en Honduras los transportes públicos, uno, no son muy buenos, y dos, son más arriesgados. Puede arriesgarse a que lo asalten o incluso peor. Y además, o sea, a pesar de que el costo del combustible está tan alto, aún así la gente prefiere pagar ese dinero a que arriesgar su dignidad, o que lo asalten también. Sin duda, en el contexto en el que se establece la investigación, esperábamos que una tendencia clara al transportar privado, más que todo por el tema de los niveles de seguridad y delincuencia en esta ciudad. Sí, como previamente había mencionado, que no es muy seguro andar en vehículos públicos por las situaciones en las que estamos, ¿verdad? Bueno, al colocar un banco en blanco para la pregunta sobre ¿qué medio de transporte es el más usual que utilice?, obtuvimos una poca variedad y los encuestados consiguieron una misma categoría, lo cual nos hizo organizar los datos de una manera más accesible. Los encuestados, la mayoría dijeron que preferían Uber, taxi y carro propio. Entonces, pero la gran mayoría dijo carro propio, y esto se debe, como previamente mencionado, que la seguridad en Honduras no es muy buena. Igual, incluso no solo en Tegucigalpa, yo personalmente soy de Comayagua y no es mucha la seguridad que hay aquí tampoco. Entonces, eso fue todo. Muchas gracias por poner atención. Aprendimos que la mayoría de estudiantes que utilizan un medio de transporte en Unitec son jóvenes menores de 20 años, siendo los jóvenes de 19 años un porcentaje del 31.8% y los jóvenes de 18 años el 18.2%. El 79.5% de los estudiantes cuenta con un vehículo propio, lo cual les brinda más seguridad y les facilita aún más el hecho de desplazarse de un lugar a otro, a diferencia del 15.9% que usa el transporte público, que no cuenta con tanta seguridad y tiene que ir viajando esperando a que el transporte llegue a un determinado destino para así poder bajarse y seguir con su camino. Es de gran importancia movilizarse en un medio de transporte en un municipio tan grande como lo es Tegucigalpa, ya que esto nos ahorrará mucho tiempo a la hora de recorrer grandes distancias y así poder llegar lo más pronto posible a nuestro destino. Muchas gracias. Finalmente, también podemos agregar que a nuestro criterio hemos podido
los objetivos que hemos propuesto como grupo y más que todo haber cumplido con esos objetivos propuestos dentro de nuestro proyecto. También podemos mencionar que consideramos que hemos cumplido con objetivos del curso, ya que para poder completar y tener más facilidad al momento de llevar a cabo la manipulación de nuestros datos recolectados, pudimos hacer uso del programa que se nos fue mostrado en clase para en el momento de tener que desarrollar nuestros laboratorios, que es el programa de NITAP. Realmente no consideramos que este era un tema lo suficientemente complejo como para poder haber experimentado el tener que utilizar esta herramienta y sacarle su máximo provecho. Pero consideramos que es un avance, es algo básico y de tal manera hemos podido desarrollar todos los resultados mediante la gráfica de pastel que se nos fue explicada en clase, y también recapitulamos con mi compañera Maciel en qué consiste y en qué casos es conveniente utilizarla, aunque hay diversas maneras más de poder representar datos. Esta fue la que nos pareció adecuada para la ocasión en la que nos encontramos al momento de calcular estos datos que decidimos recolectar. Podemos notar que más que todo nuestro pronóstico, por así decirlo, fue cumplido, ya que la tendencia a utilizar en medios de transporte es al privado, y como mencionó mi compañero José, no importa el hecho de que los costos estén altos del combustible, las personas prefieren utilizar estos servicios por motivos de seguridad. Y además de que no es que solamente el costo del combustible afecta al medio de transporte privado, también al transporte público, ya que eso hace que afecte las tarifas en las que los servicios públicos cobran a sus clientes, por así decirlo. Entonces, así hemos concluido nuestro tema. Es de satisfacción poder haberlo finalizado y podérselo presentar a ustedes, y espero haya sido de su agrado todo el desarrollo que hemos logrado a medida que ha avanzado este trimestre, que ya está por finalizar también. Y eso es todo de mi parte.